sin alcordanza en pueblo, nun tiene futuro a la larga, atiende Asturias, atiende. Puta Asturias. Hola, soy Henry Belgaroso, pequeña estrella de internet. Quien te vio y quien te ve. ¿Sabes qué soñé este día? Porque hay tantas fiestas, no hay país como este. Soñé que todos los políticos iban tirando del carro de Asturias. ¿Cómo me prestó soñar eso, chico? Luego desperté, acordéme de todos los santos y qué sé yo. Vamos a ver. Últimamente, que nadie ya comenta nada, 12 sabios. ¿Pero dónde están estos 12 sabios? Hombre, yo gustaba que fuera uno de cada partido, que los habrá en el Foro, en el PP, habrá los también buenos, que puedan... Pero claro, señores, tiren del carro de Asturias, joder. Vamos, ya está bien. Luego, el PP, señora Fernández, ya estuvo usted en Gijón queriendo ser alcaldesa y nunca lo fue. Ahora nómbrenla para el principio. Vamos, ¿cómo no se jubila ya, jolín? O vaya usted cuando estaba antes, enchufada, trabajando, de paso a la juventud, jolín. Claro, y aquí muy fácil. Y luego ahora tiene guerrilla con otra lista cojonuda, concejala en Oviedo, perdón, en Oviedo, en Gijón. No, no puede ser. No puede ser porque esto va a terminar igual que una escombrera. Y ojo, Izquierda Unida del alma. Estoy decepcionado. Yo quería ver ahí gente más profesional. Noemí Martín, que hay una fenómena, apartársela porque estorbaba. Sí, trabajadora. Yo no digo que este chaval que está ahora, Orbiz, que sea malo. No, porque yo adoro a Izquierda Unida, pero quiero ver más salsa. Quiero que os mováis. Estuvo aquí este día, yo no sé, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, ya me tengo un mote, Ramos, que es concejal de Oviedo. Vamos, aquí en esta cadena de Teleasturias, sabéis de que desde de lunes a jueves hay un debate a las 10 de la noche presentado por un monstruo que es Víctor Castillo. Y claro, viene aquí el licenciado Guerra, Ramos, que amigo, uno aprende y se distrae bien, porque dicen verdades como puño. Porque aquí no hay censura de nada, aquí vale, ahí te va el recao. Siempre como hay que hablar, con educación y con respeto. Pero vamos a ver, hay otros que vienen aquí. Señor Ramos, concejal de Oviedo, ¿podría usted algún día cuando venga aquí decirme, por favor, que Triqui no cobra? Porque no lo queremos nadie, igual que los 12 sabios. Aquí todo el mundo oye gratis, pero es mentira. Yo ya desconfío hasta de los voluntarios, porque aquí todo el mundo a la larga a trincar. Y no hay plan. No hay plan porque no. Porque trabajando, la gente trabajando, señores, y luego dicen ustedes con la boca grande de que ustedes ganen más que 2 obreros juntos o 3. Ya es más, yo quedé asustado. Resulta que tienen una prima o sobrina al mes de casi 1.000 euros para comer. No hay carta en Asturias, 1.000 euros. Y además ya todo el mes, todos los meses, que hay meses que no vienen. Pero vamos a ver, hombre. Yo quiero que la vía autonomía sea la mejor de España. Porque aquí, para mí, según la historia, somos la primera autonomía de España. Y parece que somos la quinta. No, y los que van a Madrid, que peguen puñetazos en la mesa. Ir unidos, todos los que vais a Madrid, otros van al Senado. Bueno, al Senado, amigo Jesús Iglesias, vaya decepción que lleve contigo. Pero sí que ves a estar apartado de la política, por lo que fuera. Pero vas para Madrid. Si lo tuyo es aquí. Lo tuyo es en Asturias, jodín. Y Llamazares igual para Asturias, en Asturias. ¿Qué haces en Madrid? Si no lo escucha nadie. Si algún día hubiera un partido de Asturias que en Madrid pensáramos más de lo que pensamos, que no pensamos nada. Están riéndose, ya se ríen de nosotros en todo el mundo. Ahora vienen también los maestros del Bable. Yo hablo asturiano mal, porque no lo aprendí. Pero esos maestros que tenemos derecho a que los guajes aprendan de pequeños
el asturianismo, lo nuestro, como hacen otras provincias, otras autonomías. Y resulta que pagan ellos la mitad. Pero vamos a ver, hombre, si están trabajando, y el que trabaja tiene que cobrar, poder vivir dignamente, que lo dice esta Constitución, que no sé quién la hizo, pues para mí está mal hecha. Jolín, el que trabaja tiene que cobrar dignamente. El patrón tiene que ganar dinero también, porque tiene que haber patrón y obrero. Pero ojo, hubo una época que el patrón cobraba, ganaba, tenía queridas, chalés. No, yo no digo que vivan en un prau, pero jolín, todo el mundo... Oiga, reparte aquí con los demás, hombre. Que el repartir... Ahora, y es bueno. Y luego esos mismos van a misa. Allí, a pegarse para... Es que me estoy poniendo de una hostia cada vez que pasan los minutos, porque Asturias siempre fue la envidia de España, como España es la envidia de Europa, de los alemanes, los franceses. Vienen aquí, hombre, no, aquí pasan como Dios. Hay buena comida, esos playas, esos rapaces en bikini, hombre, no. Si nos tienen envidia en toda Europa, porque somos los mejores. Pues yo soy asturiano y luego español. No como un amigo mío que se llama Pablo, que dice que es español y luego asturiano. Mi madre, Pablín, que te quiero mucho, pero yo soy asturiano. Y luego español. Y luego de Europa. Y luego del mundo. El que venga aquí tiene que venir a trabajar. Porque si no, no me cubre. Porque aquí hay muchos vagos, ¿eh? Perdón, porque estoy todo nervioso, ¿eh? El de UPyD, chaval, y es abogado. Si es abogado, aquí que es tanta gente alrededor tuya. Ya lo dije también otra vez. Y es que entonces también valgo yo. Estoy allí, estoy rodeado de gente que me dice, estoy así. Señor presidente del gobierno de Asturias, yo sé que es usted una gran persona, mejor que el otro que había antes, seguro. Pero usted no vale para esto, hombre, porque la buena gente no vale para esto. Está usted rodeado de gente que hicieron de la política un oficio ya. No, a los 8 años, fuera. Bueno, no, se acabó. 8 añinos. Y fuera. Porque vamos, si leemos la historia, algo que entra con un traje de mahón y sale con 2 trajes que se funde mi madre. No. Honradez. Yo no digo que aquí no sé si robe o no robe. Yo no lo sé porque yo no llevo los cuentos de nadie. Pero, joder, dignidad. Dignidad, joder, y el saber estar, porque vamos, yo estoy que me lleva mi madre. Porque, bueno, voy a hablar de fútbol un poco, porque de la política de esto hay veces que me caliento, porque tengo muchos más que decir, ¿eh? Muchos que decir, ¿eh? Y vamos a ver, el Sporting jugó ayer por la mañana a las 12. Y nos pasó igual que en Huelva. La defensa. Este chaval que bien cedido, que puede ser bueno, pero como tiene un partido sin jugar, pues falta que entre. Ayer yo oigo hablar por la radio a alguien, y ayer lo vi televisado, había ahí 2, el presentador, buena gente, tal, el otro es jugador, pero era defensa, que vamos, he sido valiente a todo el mundo. Pero yo, qué sé yo, chicos, yo hablo con gente del fútbol, con Pocholo, con Chani, con La Bandera, con mucha gente que fueron alguien en el fútbol. Y yo pregunto, este entrenador, señor Sandoval, usted ayer, en el segundo tiempo, ya quiso poner a Trejo de extremo derecha. No, yo extremo, yo media punta. Y luego puso a Carmona por la izquierda, que no iba al tiempo. Tenía que ir, porque según un buen jugador de fútbol, que fue Cruyff, decía que un buen jugador tiene que jugar donde lo ponga. Y no es así. Y menos mal que vi el partido, porque luego escuches a alguien en la radio, y tú viste tu partido, porque el Mirandés tuvo 2 oportunidades como está mandado. Eso nadie lo dice. Eso ha ganado 3-2,
Bueno, no sé qué. Y el empate también fue justo, si lo mires bien. Porque vamos. Luego, ese chaval del Mirandés que trabaja en un banco, los de banco dan guerra hasta en el fútbol. Un tal Infante, Pablo. Aburriólos a todos, estuvo locos. Porque Luisín, que por la derecha, vale. Y no voy a decir otra vez, esto va dedicado a David González. Jolín, David. Ya viste que ayer el Prado como está en el medio del campo, que falta más resta. Y hay algunos más que sumen. Lora te ha puesto ahí. Y este entrenador, allá él, está cogiendo mala fama. Pero yo porque él que le quiere. Pues este se puso a hablar y echó los caballos a de las cuevas. Pero chico, yo no sé, calla la boca un poquitín, a mí mejor, hombre. Y juégueme por los extremos. Que ya solamente hay un equipo que no juega con los extremos, que es el Barcelona, pero otro y otra galaxia, ¿entiendes? Y voy a, para terminar, porque tengo que marchar, porque yo, si me pongo a hablar, igual luego pierdo los papeles y tal. Tengo que felicitar a Pachi Poncela, que estrena hoy un programa que ya lo hubo en la RPA. Pachi Poncela, esta es la radio es nuestra, dice él, pero amigo, ese horario de 7 a 10 de la mañana era como estaba antes, de 10 a 2, eso era un programa, y es un fenómeno. Y otra cosa, tenéis que ver los debates de los lunes a los jueves, sobre todo cuando estén los licenciados, que ya os dije antes, señor Ramos, Gustavo Bueno, y luego hay también otro programa de un monstruo de la televisión y de la radio, que es Carlos Novoa, que tiene 2 programas de aburrir. Quiero que veáis Teleasturias porque hay cosas importantes. Luego, a las 10:30 de la noche, hay La Grada. Señores de La Grada, señores del Oviedo, yo nunca hablo mal del Oviedo. Es más, me gusta Belu y me gusta que como asturiano, que gane él a todos. Pero cuando juegue contra el Sporting, que pierda. Pero aquí en Asturias hay algunos que habláis del mal del... Y ya, oye, que lo haga un guaje de 15 años, 14, pero un paisano que venga aquí y claramente diga que ya anti-sportinguista, usted no es anti nada. Porque el que ya anti no oye nada. Y alpargata. Nada más. Bueno, hasta la próxima y que sea mejor. ¡Pucha Asturias! Ensina el cor danza pueblo, non tiene futuro a la larga, atiende Asturias, atiende. ¡Pucha Asturias!